La globalización y la tecnología es un desafío gigantesco que representa sencillamente el rostro más acuciante del mundo en nuestro tiempo. Una raza humana que vive desenfrenada, dirigida por ideologías humanistas que apuntan a una falsa prosperidad y bienestar común. Las finanzas y el dinero, la moda, los conflictos, el estrés, el poder, la fama y el éxito. Sin lugar a dudas, es el mayor desafío que el discipulado que la Iglesia de Jesucristo ha enfrentado desde los apóstoles en el primer siglo. Como cristianos y como la Iglesia de Jesucristo, somos llamados por nuestro Señor a estar en el mundo, pero a no ser del mundo. En Casa de Oración Fontana estamos comprometidos con la verdad. Comenzamos un nuevo año. Seguimos de pie, predicando la palabra de Dios como desde hace 20 años. Le invitamos a ser parte de Casa de Oración Fontana. Ahora, escucha este mensaje de parte de Dios para su vida y su familia. Hoy es domingo, es el día del Señor. Y en este día venimos y alabamos al Señor, lo exaltamos, lo adoramos, no por lo que Él hace por nosotros, sino por lo que Él es. Él es el Señor, Él es el Rey, Él es nuestro Padre, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro consuelo, Él es nuestra bandera. Cuántas cosas el Señor no hace por nosotros, ¿verdad? Y vamos pues a recibir la palabra. Quiero invitarles a que inclinen su rostro y vamos a hacer una oración para que el Señor ministre nuestro corazón con su palabra. Señor, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias en esta hora. Gracias por la oportunidad que tenemos nuevamente de poder venir a tu casa, adorarte, exaltarte, reconocer tu grandeza y tu majestad, entendiendo, sabiendo, teniendo la convicción en nuestro corazón que tú continúas perfeccionando tu obra en nosotros. No lo hemos alcanzado todo, pero queremos proseguir a la meta, como decía el apóstol Pablo, hacia el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y es a través de tu palabra que tú nos perfeccionas, es a través, Señor, de tu palabra que tú nos santificas, para que podamos continuar en la carrera de la vida cristiana en la cual estamos inmersos, Señor. Estamos aquí, pedimos que alumbres los ojos de nuestro entendimiento, que tu palabra, que es viva y que es eficaz, penetre hasta lo más íntimo de nuestro ser interior y que podamos ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Porque si solamente oímos y no hacemos, nos engañamos a nosotros mismos. Así que nuestro corazón lo has preparado para recibir la semilla de tu palabra. Háblanos al corazón, habla que tu pueblo escucha, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. ¿Cuántos son libres en esta tarde? ¿Usted es libre? ¿Porque yo lo digo o porque realmente tiene la convicción de que es libre? ¿Cuántos son libres? Todos los libres pueden darle un fuerte aplauso de alabanza al Rey. Somos libres por Cristo. Amén. El día de hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que tiene que ver con doctrina. Es un mensaje doctrinal y está establecido en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ustedes ven el título ahí en la pantalla, ninguna condenación. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 1, que es donde vamos a estar basando este mensaje. Romanos 8, 1 dice, ahora pues, y mañana tú puedes decir, ahora pues, y pasado mañana puedes decir, ahora pues, o por consiguiente, dice Pablo, no hay ninguna condenación. Si a usted le gusta subrayar su Biblia, esta frase, estas dos palabras, ninguna condenación,
es bueno subrayarlas. Y no solamente subrayarlas, sino tenerlas aquí, grabarlas en la tabla de nuestro corazón. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar habla de un estilo de vida, personas que andan viviendo conformados a la carne o amoldados a lo que la carne les está motivando a hacer. Esa es una clase de personas, y hay otra clase de personas, los que andan viviendo un estilo de vida conforme al Espíritu, o que andan en el Espíritu. Hemos venido desarrollando ya por varios meses esta serie, el Evangelio de Jesús, y la mayoría de los temas que hemos compartido, incluyendo este, que ya es el número 33, hemos procurado extraerlos de algunos pasajes de la carta de Pablo a los Romanos, que esta carta, como ninguna otra, en esta carta encontramos la esencia o el contenido de lo que es el Evangelio de Jesús. Ahí en esta carta, de hecho, hay quienes la consideran la columna vertebral del cristianismo, porque es la que sostiene el cristianismo. Sí, así como la columna vertebral del cuerpo humano nos permite estar de pie, así la Biblia, toda esta carta de Pablo a los Romanos, se conoce también como la columna vertebral del cristianismo, porque en ella está sustentada la esencia del Evangelio de Jesús. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy no es la excepción, porque en el texto que acabo yo de leer encontramos una buena noticia del Evangelio, que es que en Cristo ya no hay ninguna condenación. Puede decir conmigo: en Cristo ya no hay ninguna condenación. Yo no sé usted, pero a mí me parece esta frase me parece como una poderosa declaración que contiene una verdad que es irrevocable, una verdad que es irreversible, y también es una verdad irrefutable. Nadie puede refutar, ningún ser humano, nadie absolutamente puede refutar esta gran verdad. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Por ejemplo, hace 63 años, el médico que ayudó a mi madre en el trabajo de parto el día que yo nací, en ese momento, en ese mismo instante, cuando yo nací, cuando vine a este mundo, ese médico hizo una declaración que es irrefutable y es irrevocable también. Él dijo: es un varón, es un bello varón que pesó 3 kilos 50 gramos, ¿verdad? Y esa declaración que fue dicha el día que yo nací, hasta el día de hoy no ha sido revocada por nadie, porque sigo siendo un varón, ¿verdad? Así que la verdad de Dios, que nadie puede refutar o nadie puede revocar, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. El día que tú naciste siendo un varón o una mujer, ese día fue declarada esta verdad: es mujer o es hombre. Aunque el día de hoy hay quienes quieren tratar de revocar esa verdad, pero no pueden hacerlo, porque su ADN, su constitución física, así como Dios nos creó, seguirá diciendo, por más cirugías que un hombre quiera hacerse o una mujer quiera hacerse para cambiar su sexualidad, el ADN, el sello que Dios puso en ese hombre o en esa mujer, no va a cambiar. No va a cambiar. Nadie puede revocar lo que Dios hace, porque Dios todo lo que hace, lo hace bien. Lo hace bien. Él hizo a un hombre y a una mujer, varón y hembra los creó, y nos creó conforme a su imagen y a su semejanza. Entonces, esta verdad que Pablo está estableciendo en Romanos 8:1, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Bueno, esta verdad es una verdad, vuelvo a repetir, que nadie puede refutar.
Esta mañana, mientras tomaba un tiempo para estar con el Señor, Dios puso en mi corazón la historia de una mujer que fue sorprendida en el mero acto de adulterio y que al momento que la sorprendieron, la llevaron dos grupos de personas con las que Jesús tuvo muchos conflictos cuando anduvo Jesús en la tierra, los escribas y los fariseos. Y llama la atención en el pasaje que está en Juan capítulo 8, del versículo 1 en adelante, todo el pasaje usted lo puede ver ahí. Llama la atención que estos escribas y fariseos solamente llevaron a la mujer, no llevaron al varón, al adúltero. No registra nada la Biblia, llevaron solamente a la mujer. Y no la llevaron con buenas intenciones, porque esta mujer la acercaron ahí con Jesús, víctima de una acusación. Esta mujer, todos sabemos la historia, había violado un mandamiento de la ley y cometió un pecado que en la ley se conoce, hasta nuestros días se conoce como el adulterio. Y la condena de ese pecado que esta mujer cometió llevaba como sentencia clara ser apedreados, y todos conocemos la historia. Generalmente cuando hablamos del pasaje, nos enfocamos solamente en los acusadores, los escribas y los fariseos. Pero lo que Dios me mostraba en esta mañana, cuando estaba meditando en este pasaje, Dios me dijo: mira, no te concentres en los acusadores que llevaron a esta mujer, y todos cuestionaron a Jesús y le dijeron: bueno, Señor, en la ley dice que esta clase de personas, estas mujeres que cometen este pecado, en la ley dice que hay que apedrearlas hasta que mueran. Esa es la sentencia que había. Y yo me imagino que algunos, no solamente los escribas y los fariseos, que traían sus propios seguidores, todos andaban con una piedra en la mano. Y todos hacían la misma acusación a la mujer. Y le decían: mujer adúltera, mujer pecadora. Usted sabe cómo las acusaciones es muy fácil hacerlas, ¿verdad? Pero yo no quiero que nos enfoquemos en este momento en los acusadores. Yo quisiera que nos enfocáramos en esta mujer adúltera, porque ella es como la representación de nuestra vida antes de conocer a Cristo. Nosotros éramos esclavos del pecado, vivíamos violando todo tipo de leyes morales y espirituales, y escuchen esto, mis hermanos, estábamos condenados a pasar toda la eternidad en el infierno. Ese era nuestro destino final. Pero un día, así como esta mujer se encontró con Jesús y llevaba a cuestas una fuerte acusación cuya condena era la muerte, yo me imagino a esta mujer que quizá pensó: este es el último día de mi vida. Esta mujer ya no se veía con vida ese día que fue llevada con Jesús. Pero un día, como esa mujer tuvo frente a ella a Jesús, usted y yo, cuando estábamos alrededor de personas que quizás te acusaban, vino Cristo y se puso de pie y nos dijo como aquella mujer adúltera. Leo dos textos en Juan capítulo 8, versículo 10. Dice: enderezándose Jesús, usted ve los versículos anteriores y se va a encontrar ahí con la acusación de los escribas y fariseos. Y Jesús, como no les hizo caso, ellos insistieron en que Jesús les diera una respuesta. ¿Tú qué dices? A los tales hay que apedrearlos. Bueno, Jesús, como no les había hecho caso, dice que él seguía escribiendo en tierra. Pero en un momento dado, cuando Jesús los confronta, les dice: el que esté libre de cualquier pecado, de cualquier culpa, no solamente de adulterio, sino de cualquier pecado, pues lance la primera piedra. Y dice ahí la Biblia que la conciencia empezó a acusar a todos estos hombres, todos los que estaban ahí acusando a esta mujer, su propia conciencia empezó a acusarlos.
Porque la conciencia es aquel juez justo que es insobornable. A la conciencia nadie, absolutamente nadie podemos sobornarla. La conciencia te dice lo que es bueno y lo que es malo. Y en este momento, en esta escena, la conciencia de los escribas y los fariseos los estaba acusando y les estaba diciendo, así como ella, ustedes son iguales de pecadores. Entonces Jesús en el versículo 10 dice que enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, yo me imagino que volteó para un lado y para otro. Dijo, ninguno, Señor. Escuchen a continuación esta declaración, que también es una declaración irrevocable, irrefutable, que hizo Jesús en favor de esta mujer. Jesús le dice, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, ni yo te condeno. Por lo tanto, vete y no vuelvas a pecar. Escuchen esto, la aplicación para nuestra vida en el día de hoy es la siguiente. Así como esa mujer, usted y yo estábamos también por nuestros acusadores, estábamos siendo víctimas y cargábamos en nuestro ser, cargábamos toda una serie de pecados, pero vino Jesús y te dijo, ¿dónde están los que te acusan? Yo te pregunto, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están? Tú puedes voltear a algún lado, a otro, pues no se ven, Señor. Bueno, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Ese es el punto. Ese es el punto. Porque sí es cierto que esta verdad que confirma Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 1, es una verdad que nadie puede refutar. Pero esa verdad que nadie puede refutar nos lleva implícito para nosotros una responsabilidad. El hecho de que ya no haya ninguna condenación para los que están en Cristo no significa que esa verdad que nadie puede refutar es como una licencia para continuar pecando. No, no es así. No es así. Necesitamos guardar nuestra vida y seguir luchando contra el pecado. Por eso el apóstol Pablo hace esta declaración que, repito, para mí me parece poderosa y es irrevocable e irrefutable cuando dice, ahora pues, o por consiguiente, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Escuchen esto, el punto aquí es estar en Cristo Jesús. Y la frase estar en Cristo Jesús implica el nuevo nacimiento. Quien no ha nacido de nuevo no puede decir estoy en Cristo Jesús. Es necesario nacer de nuevo para poder decir, ya no hay ninguna condenación en mi vida porque ahora estoy en Cristo Jesús. He sido salvado, he sido rescatado, he sido redimido. La culpa del pecado que me había condenado a una eternidad sin Cristo, Él la clavó en la cruz del Calvario, llevó sobre su propio cuerpo todos nuestros pecados y ahora ya no hay ninguna condenación porque ahora estoy en Cristo Jesús y voy a caminar no conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Ese es el punto. Ese es el punto. Ahora quiero que pongamos atención en lo siguiente, porque cuando Pablo dice que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, Pablo en esa misma declaración está implicando que anteriormente había una condenación sobre nosotros, es decir, estábamos condenados y en condenación, ¿cierto o no? Estábamos condenados, porque Pablo está diciendo, ya no hay ninguna condenación. Y en ese sentido entonces Pablo está implicando, bueno, ya no hay condenación, pero estabas condenado. Había una condenación que pesaba sobre ti. Ahora, aunque ya sabemos, pero para que podamos entender nuestra condición y valorar nuestra salvación, porque a veces se nos olvida el gran precio que fue pagado en la cruz del Calvario por nuestra salvación. Para algunos, a lo mejor tú puedas decir, la salvación a ti y a mí no nos costó nada, pero al Padre le costó su Hijo.
Y es necesario que al escuchar estas declaraciones y muchas otras verdades objetivas que están establecidas en la palabra del Señor, tú y yo reflexionemos en valorar nuestra salvación. Y quiero, para hacer una valoración de nuestra salvación, primero ubicarnos cuál era nuestra condición. Y en segundo lugar, valorar nuestra salvación, es decir, lo que ahora tenemos. Porque a veces somos tan insensibles y decimos, pues yo ya soy salvo, yo ya la tengo hecha. No la tenemos hecha, mis hermanos. No estoy diciendo que la salvación la vas a perder. No, lo que estoy diciendo es que a veces no valoramos el tremendo sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario y vivimos nuestra vida como nos da la gana, diciéndonos cristianos y viviendo como mundanos. Y en ese sentido, cuando alguien se dice cristiano pero vive como mundano, está deshonrando el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario. Perdónenme que se lo diga de esa manera, pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Estábamos condenados. Hay algunos términos griegos que se usan para definir condenar o condenación. El primero, repito, vamos a ver nuestra condición antes de Cristo, para que ahora en Cristo podamos valorar nuestra salvación. ¿Cuántos ya han recibido la salvación de Cristo? Y naciste de nuevo. Hay que valorarlo a la luz de la palabra. Entonces, la primera palabra del griego que define condenar o condenación, porque estamos hablando de que ya no hay ninguna condenación. La primera palabra del griego es crino, con K de kilo, así como se oye, crino, que significa juzgar o ser juzgado. Y por ello, cuando alguien es juzgado, en ese sentido se está denotando una condena o es condenado. Y es con esa condenación con la que todos, tú no puedes decir yo no, todos llegamos a este mundo. ¿Sí o no? ¿Sí me estoy explicando? Todos con ese crino o con ese hecho de haber sido juzgados, llegamos a este mundo, estábamos condenados. Por eso cuando tú y yo le predicamos a la gente, no le digas, ven a una persona que no conoce del evangelio, tú no le digas, ven a Cristo y tus problemas se van a terminar. No, esa no es la mejor manera de evangelizar a un pecador. La mejor manera de evangelizar a un pecador es hablándole con la verdad del evangelio. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Del pecado. Entonces, cuando tú le prediques a alguien de Cristo, háblale con la verdad del evangelio. Y la verdad del evangelio es que todos los que venimos a este mundo en condenación. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Aunque no estén, de todas maneras así es. Así es. Todos llegamos a este mundo en condenación. Romanos capítulo 5 versículo 17 lo confirma. Dice Romanos 5, 17: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿a quién se está refiriendo? Adán. Mucho más reinarán en vida por uno solo. ¿A quién se está refiriendo? A Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Ahí está el punto. Por la transgresión de uno vino a todos la condenación. Ahora escuchen a continuación la buena noticia del evangelio. Bueno, de esa manera, así como por la transgresión de uno solo vino para todos los hombres la condenación, de la misma manera, estas son buenas noticias del evangelio, mis hermanos. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Yo pensé que todos iban a decir gloria a Dios.
Por uno solo que pecó vino condenación, pero por uno solo que obedeció vino justificación para todos. ¡Qué bendición, mis hermanos! ¡Qué bendición! En Juan capítulo 3, versículo 16, dos textos que todos conocemos, 16 y 17, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Regularmente leemos este texto y nos paramos ahí. Mira, la Biblia dice que hubo mucho amor. Sí, pero escuchen lo que dice el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar, crino. No envió Dios a mantener a todos aquellos en esa condenación. No envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo. Recordemos que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. El mundo ya estaba condenado. Y además estaba sentenciado por la rebelión de uno y la incredulidad de muchos. El mundo ya estaba sentenciado. Entonces, Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Cuántos ya han sido salvados por Él? Bueno, nosotros andando en el mundo estábamos condenados o en condenación. Eso es lo que significa el primer término griego, crino. El segundo es catacrino, igual con K de kilo, catacrino, con doble K. Y este término griego, catacrino, estamos hablando condenar, condenación. Catacrino significa hacer un juicio contra otra persona y entregarlo para condenarlo. Pero escuchen, la diferencia en este significado es que se hace un juicio contra aquella persona y se entrega para condenarlo, pero injustamente. Injustamente. Así éramos nosotros. Así éramos nosotros. Di conmigo, así era yo. No puedes decir, yo no era así. Sí, así éramos. Y ahora, yo estoy hablando en tiempo pasado. Así éramos. Porque si alguien todavía sigue siendo así, pues entonces no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Así éramos tiempo pasado, cuando andábamos en el mundo. En otras palabras, nos comportábamos como el Judas que traicionó al maestro. Dice Mateo 27:3, entonces Judas, el que le había entregado, ese término entregar se traduce traicionar. Entonces podemos leer con mayor claridad. Entonces Judas, el que le había traicionado, ¿Judas traicionó al maestro, sí o no? ¿Sabía Jesús que lo iba a traicionar, sí o no? Sí. ¿Lo invitó a la última cena al Judas, sí o no? Hasta el último momento lo amó. Entonces, viendo que, dice, retomo el versículo, entonces Judas, el que le había traicionado, viendo que era condenado, ¿quién era condenado? Jesús. Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, imagínense usted la escena, ve el Judas traicionero, ve al maestro que lo han azotado, que lo han juzgado, lo han menospreciado, iba cargando a cuestas esa corona donde iba a ser crucificado, y en ese momento le viene la convicción. Dice que arrepentido fue con los a quienes vendió el maestro y les dice, no quiero las 30 monedas. Pues ese es tu asunto, le dijeron. El trato ya lo hicimos. Mas ellos le dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Versículo 5, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Catacrino entonces significa hacer un juicio contra otra persona y entregarlo para condenarlo de manera injusta. ¿Sí se entiende?
Estoy dando un texto bíblico. Otro texto, Santiago capítulo 5, versículo 9. Acuérdese, estamos viendo cuál era nuestra condición cuando estábamos allá en el mundo. Porque ahora ya sabemos que nuestra condición es diferente. Ahora ya no hay ninguna condenación. Yo quiero que usted valore de dónde nos sacó el Señor, ¿De dónde nos sacó el Señor? Santiago capítulo 5, versículo 9 dice, otro ejemplo de catacrino. Dice, hermanos. Esta carta de Santiago fue escrita a los hermanos de la iglesia en Jerusalén. En otras palabras, esta carta fue escrita para cristianos, no para no cristianos. Por eso es que Santiago dice ahí, hermanos, no se quejen unos contra otros. La palabra quejar habla de renegar, habla de inconformarse. Dice Santiago, no se quejen unos contra otros para que no sean condenados, porque he aquí el juez está delante de la puerta. Entonces llevamos dos palabras, crino, catacrino, con significados diferentes. Otra palabra es crima, igual con cada kilo, crima. Y este término significa la sentencia que ya ha sido pronunciada, es decir, es el veredicto, es la condena, es la decisión que resulta de una investigación, no de una mera especulación. Ahí es donde se aplica crima, para condenar a alguien. Repito entonces, significa la sentencia pronunciada, la condena, la decisión que resulta de una investigación, no de una mera especulación. Un juez, para dar un veredicto, tiene que hacer un montón de investigaciones. Tiene que escuchar la parte acusadora, pero también tiene que escuchar la parte defensora. Y aquí hay un principio que todos los cristianos necesitamos aplicar. No te creas de todo lo que todos dicen. Tienes que escuchar un lado, pero también tienes que escuchar el otro lado. Porque si tú solamente escuchas una parte, estás escuchando una media verdad. Y es aquí en este punto donde muchos de nosotros como cristianos fallamos tremendamente y juzgamos. Y no solamente juzgamos, sino condenamos a las personas o nos condenamos entre nosotros mismos. Porque no hacemos una adecuada investigación, no aplicamos este término crima. Entonces, es el veredicto y es la decisión que resulta de haber hecho una investigación. Ya hay un culpable, el veredicto, culpable o inocente. Hay un ejemplo en la Biblia que todos conocemos, donde ya había un veredicto. Y me estoy refiriendo al ejemplo de los dos malhechores que estaban colgados, uno al lado derecho de Jesús y el otro al lado izquierdo. ¿Recuerda la historia? Dice Lucas capítulo 23, versículo 39. Dice, y uno de los malhechores que estaba colgado, con los que Jesús estaba ahí colgados, le injuriaba. ¿A quién? A Jesús. Acuérdese que Jesús lo tenían en medio y tenía dos a su lado. Y uno de ellos le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros de paso. Se estaba burlando de Jesús, como muchos se burlaron, ¿verdad? Versículo 40, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma, ¿qué? Condenación. Ahí está el término, crima. Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Es decir, ya este malhechor había sido sentenciado. ¿A qué? A la muerte en la cruz. Ahí estaba ya en la cruz. Pero ni aún estando a punto de morir, dejó de injuriar al maestro. Entonces le dice este hombre, el que estaba al otro lado, ni aún temes a Dios estando en la misma condenación. Versículo 41 dice, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este que está aquí ningún mal hizo,
¿Se fijan cómo a Jesús lo acusaron y lo condenaron injustamente? Versículo 42. Y dijo Jesús, le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Oiga, un hombre que está sentenciado a muerte y que procede al arrepentimiento, encuentra la justicia de Dios. Nosotros estábamos condenados a muerte, a una muerte eterna, pasar por toda la eternidad en el infierno. Pero un día vino Jesús y en Él encontramos la justicia para la liberación de nuestros pecados. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición. Dice, y dijo Jesús, dale el aplauso al Señor, dálselo fuerte al Señor. Le dijo a Jesús entonces este hombre: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: escúchame, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una verdad que nadie puede refutar. Dios quitó la condenación, Jesús quitó la condenación de ese hombre y se fue directo a la presencia del Señor. Así que todo el tiempo que anduvimos nosotros en el mundo, el tiempo que te tocó vivir en el mundo antes de conocer a Cristo y entregarle tu vida a Cristo, la gran verdad que no debemos ignorar es que estábamos condenados y en condenación. Pero la buena noticia del Evangelio que es que en Cristo ya no hay ninguna condenación. Y es justamente el tema que va a tratar Pablo, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8 versículo 1. Vamos otra vez al texto, Romanos 8:1. Ahora pues, dice Pablo, o por consiguiente, no hay ahora ya ninguna condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, atención aquí. Ese ahora pues, o por consiguiente, como lo traduce la Biblia de las Américas, ahora pues, o por consiguiente, significa, porque hay una secuencia. Pablo no se salió del tema. El capítulo 7 y el capítulo 8 de Romanos tienen una conexión el uno con el otro. Entonces, cuando Pablo dice, la Biblia usted y yo la conocemos que está dividida en capítulos y versículos, pero en los originales eran escritos todos seguidos, no había separación de capítulos y versículos. Entonces, cuando Pablo dice ahí, ahora pues, o por consiguiente, se está refiriendo a que después de la angustiosa desesperación y la convicción que él experimentó, el apóstol Pablo, al verse frente a la imponente santidad de Dios y a la perfección de la ley de Dios, él pudo ver su condición de miserable del capítulo 7 versículo 24 y pudo reconocer: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él pudo reconocer entonces que es por fe, que es por gracia y es por la obra de Jesús, que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso está escribiendo eso el apóstol Pablo a los Romanos, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne, versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino ahora andamos conforme al Espíritu. Ahora, si hay algo que todos necesitamos experimentar, especialmente en este tiempo en el que nos tocó vivir, si hay algo que todos sin excepción necesitamos experimentar en este tiempo en el que nos tocó vivir, es paz en el corazón, seguridad, confianza, aliento, quietud en el corazón. ¿Por qué digo esto? Porque sin duda a todos en más de alguna ocasión nos ha asaltado el temor, la incertidumbre, la inseguridad. Porque esa incertidumbre o esa inseguridad o ese temor viene cuando nos desenfocamos de Cristo.
cuando nos desorientamos de lo que dice Dios en su palabra, cuando menospreciamos la salvación que Cristo logró para nosotros en la cruz del Calvario y vivimos en temor y vivimos en angustia y vivimos en afán, de repente vemos cómo el mundo parece como que se está desmoronando a nuestro alrededor debido a los acontecimientos mundiales que ya todos conocemos, a tal punto que gente, creyentes y no creyentes, se están preguntando en el día de hoy: ¿estamos viviendo los últimos tiempos? ¿Se acerca el fin del mundo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se acerca el fin del mundo? Sin duda, así es. Hoy el fin del mundo está más cerca que el día de ayer. El asunto es que hay quienes podemos entender que se acerca el fin del mundo, pero ¿cuántos que saben esta gran verdad de que estamos más próximos al fin del mundo? ¿Cuántos en lugar de enmendar sus caminos piensan como los corintios que decían: si de todos modos vamos a morir y no vamos a resucitar a una vida nueva, bueno, pues entonces comamos y bebamos porque mañana nos moriremos? Y hay gente que vive así, dándole rienda suelta a los deseos de la carne. Ahora, que la gente viva de esa manera, dándole rienda suelta a los impulsos y a las tendencias de la carne, eso se entiende, no conocen al Señor. Pero un cristiano dándole rienda suelta a los deseos de la carne, satisfaciendo la carne, viviendo en la carne antes que vivir en el Espíritu, no se entiende. Entonces Pablo cuando escucha que los corintios dicen, porque está hablando de la resurrección, el contexto del capítulo 15, Pablo está hablando de la resurrección, porque algunos decían: no va a haber resurrección de los muertos. Y como no va a haber resurrección de los muertos, pues vamos a morir. Entonces, si vamos todos a morir, pues comamos y bebamos, porque de cierto moriremos. Y Pablo inmediatamente corrige su mala teología. Y en 1 Corintios capítulo 15 versículo 33 les dice: no erréis, no se equivoquen, no se desorienten. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres o los principios bíblicos, porque las malas conversaciones nos desvían, nos desorientan, porque solo generan falsas especulaciones. No se preocupen. Miren, como no va a haber resurrección de muertos, pues vamos a darle rienda suelta a la vida. Y Pablo dice: no se equivoquen, no erréis, no escuchen esas malas conversaciones que los van a desorientar, los van a llevar a un destino eterno sin Cristo. Pongan cuidado. Por lo tanto, dice versículo 34: velad debidamente. Y la palabra velada ahí no significa tienes que estar despierto las 24 horas del día. Hay que velar. Pero ahí la palabra velad significa mantenernos en una actitud vigilante. Vigilante. Velad debidamente. No tenemos que ignorar lo que está pasando a nuestro alrededor, pero debemos de confiar que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, y para vergüenza vuestra lo digo. ¿Qué estaba pasando? Que no estaban predicando el evangelio de Jesús, buenas nuevas de salvación. Por eso la gente no había nacido de nuevo, no había una conversión en su vida. Entonces, la pregunta es, con todo lo que vemos a nuestro alrededor, la pregunta para nosotros es: ¿estaremos acercándonos al fin del mundo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Y vuelvo a repetir lo que ya dije: hoy estamos más cerca que el día de ayer. Por ejemplo, hace 3 años atrás, ninguno de nosotros, ni siquiera por nuestra mente, hubiésemos imaginado que en tan solo 2 años y 3 meses que lleva esta pandemia, la cual no ha terminado, morirían más de 6 millones de personas alrededor del mundo. ¿Quién se había imaginado? ¿Quién se pudo haber imaginado? Nadie. Hace 3 años atrás todo iba viento en popa.
Y incluso muchos de nosotros al inicio de este año o de hace 2 años atrás empezamos a hacer planes. Y en marzo nos cerraron las congregaciones, se cerró todo. Ya pasaron más de 2 años y 3 meses llevamos de esta pandemia. ¿Quién se hubiera imaginado que 6 millones de personas morirían por causa del coronavirus? ¿Tú te habías imaginado? Nadie, ni siquiera por aquí. Y este hecho no solamente trastornaría la política alrededor del mundo, no solamente trastornaría la política, sino la economía, el sistema de salud mundial, pero también trastornaría la paz, la seguridad y la fe de muchos cristianos. Muchos empezaron a temblar y a decir: me voy a contagiar y me voy a morir. Y de hecho, yo llegué a platicar con algunos que fueron contagiados con el virus, y una de las consecuencias o de los síntomas es que viene un temor. ¿Cierto, hermana? Viene un temor. Me voy a morir. Y ese temor, yo platicaba con un hermano y me decía: mira, fue increíble, pero apagaba yo la luz y me agarraba un sentimiento de temor impresionante que tenía que volver a prender la luz de mi habitación. Porque se conmovió todo nuestro ser interior, el ser interior de la vida de muchos cristianos, la fe de muchos cristianos se sacudió también, no se diga de los no cristianos. Bueno, cuando el mundo apenas parece como que nos estamos reponiendo un poco de la pandemia, que como ya dije yo, afectó drásticamente la vida y las costumbres de millones de personas alrededor del mundo. Ahora, en estos días que estamos viviendo, justo en estos momentos y desde hace aproximadamente un mes, nos encontramos frente a una guerra que amenaza con ser la tercera guerra mundial, y que hasta el 21 de marzo, este 21 de marzo pasado, llevaba casi 100,000 muertos entre soldados rusos, ucranianos y civiles inocentes. ¿Quién se pudo haber imaginado todo esto? Que sucedería todo esto. Otra vez, esta guerra de Rusia contra Ucrania nos vuelve a dar como la sensación como de que todo va a colapsar, de que este mundo se sigue consumiendo debido a tanta multiplicación de la maldad, debido a tanta violencia mundial. Y las preguntas que surgen en el corazón de muchas personas, cristianos y no cristianos, las preguntas ¿son estos acontecimientos mundiales señales que nos hablan de que estamos viviendo los últimos tiempos, sí o no? ¿Sí? Ahora, en base a esta pregunta que yo acabo de hacer, es importante que todos entendamos desde una perspectiva bíblica que desde la primera venida de nuestro Señor Jesucristo hasta nuestros días, antes de su segunda venida, estamos viviendo lo que en la Biblia se conoce los postreros días. Desde su primera venida hasta su segunda venida estamos viviendo los postreros días. Recordemos las palabras del apóstol Pablo cuando le escribió a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 1, le dice: también debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres. Y a continuación describe el apóstol Pablo 20 rasgos del carácter de los hombres de los postreros, de los hombres malos de los postreros días. Ahora, cuando Pablo le está escribiendo a Timoteo y le está advirtiendo en este texto, le está advirtiendo acerca de lo que él tenía que enfrentar en ese su tiempo. Escuchen esto. Pablo le estaba hablando en el primer siglo de la iglesia, cuando inició, era el primer siglo de los inicios de la iglesia primitiva. Y ya Pablo lo menciona como los postreros días, porque vuelvo a repetir, desde la primera venida de Jesús hasta su segunda venida. Y como todavía no ha venido, bueno, estamos viviendo los postreros días. Y entonces Pablo le dice y le advierte: mira, en los postreros días, en esa época que estás viviendo y en esta época que estamos viviendo en la actualidad, también hay hombres malos. Y describe ahí, voy rápido a repasar el carácter de esos hombres malos. Dice: habrá hombres amadores de sí mismos,
avarientos, soberbios, blasfemos, hijos desobedientes a los padres, ingratos, sin afecto natural, calumniadores, traidores, con apariencia de piedad, y el etcétera, etcétera, etcétera continúa. Primera pregunta entonces: ¿será esta misma descripción del carácter que hace Pablo a Timoteo en el primer siglo, será el mismo carácter de los hombres en la actualidad, sí o no? Sí. Segunda pregunta: entonces los acontecimientos mundiales serán señales que nos hablan de que estamos viviendo los últimos tiempos, sí o no? Sí, con el carácter de los hombres que tenían los primeros del primer siglo en relación al carácter de los hombres que vemos en la actualidad, la respuesta es sí, y con mayúsculas. Sí. Así que la realidad que no debemos ignorar es que siempre ha habido tiempos peligrosos, y esos tiempos peligrosos, o épocas o eras que son peligrosas, escuchen, esta es la noticia que no quisiera yo dar, pero esos tiempos peligrosos se van a ir incrementando con mayor frecuencia, con mayor severidad, con mayor intensidad, pero además se caracterizarán por una serie de eventos que todavía no vemos, pero que seguirán sucediendo en tanto se aproxima la segunda venida de Cristo. No sé cuántos estén de acuerdo conmigo. No quisiéramos, pero este mundo tiene los días contados, mis hermanos. Este mundo tiene los días contados. Y es debido a eso, a través de la historia del cristianismo, que muchos creyentes han interpretado en cada época que estamos llegando al fin de los días. Sin embargo, es muy importante entender que no es lo mismo decir estamos en los postreros días a decir a este mundo le quedan 10, 15 o 20 años de vida. No es lo mismo. Por lo tanto, entonces tenemos que tener cuidado de no ir más allá de lo que está escrito en la Biblia. Porque por ahí andan muchos que dicen en el 2030 se acaba el mundo. Yo digo, ¿con qué autoridad? ¿Con qué autoridad se atreven ellos a desafiar la soberanía de Dios? ¿Con qué autoridad se atreven ellos a desafiar los designios de Dios? Porque la Biblia dice, por lo menos eso es lo que dice en mi Biblia, el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Así que, como todo esto que acabo yo de mencionar hasta ahorita, todo esto será así, entonces la pregunta del $1,000,000 es: ¿qué postura debemos asumir nosotros los hijos de Dios? ¿Comamos y bebamos porque de cierto moriremos? ¿Será la postura que asumen quienes no conocen al Señor, la cual es de temor, de pánico, de incertidumbre, de desconfianza? ¿Será eso? ¿Así debemos andar los hijos de Dios? La respuesta es con un no contundente, así con mayúsculas también. Más bien necesitamos el terreno firme de la palabra donde podamos establecernos y anclar nuestra vida en medio de tanta tormenta y tanta inestabilidad que vemos a nuestro alrededor. Y el pasaje de Romanos capítulo 8 versículos de 1 al 4 que ya he leído nos ayuda y nos provee la firmeza y la seguridad y la confianza que nuestra alma necesita justamente en un tiempo como este en el que nos tocó vivir. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo no sé si usted sabía, pero si ustedes escudriña los 16 capítulos que tiene la carta de Pablo a los romanos, justamente el capítulo 8 es el más extenso de la carta y es uno de los más ricos en contenido, tanto que uno de los reformadores lo llamó la obra maestra del Nuevo Testamento, solamente el capítulo 8. El capítulo 8 inicia con una sorprendente y una gloriosa declaración y que es una de las más tremendas buenas noticias que contiene el Evangelio de Jesús acerca de que ya no hay. Así inicia, versículo 1:
Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y el mismo capítulo 8, y no es casualidad, el mismo capítulo 8 termina también con la sorprendente y la gloriosa declaración de otra buena noticia que contiene el Evangelio de Jesucristo. Versículo 39 dice: tampoco no hay ninguna cosa creada que nos podrá separar del amor de Dios para aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Sí lo alcanza a ver así? Por un lado, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Versículo 1. Termina el versículo 39 diciendo: no hay separación del amor de Dios para los que están en Cristo Jesús. Y es en estas y en otras verdades gloriosas del Evangelio que usted y yo necesitamos fundamentar nuestra vida. No solamente en este tiempo, sino en todo tiempo. Porque en todo tiempo ha habido incertidumbre, en todo tiempo ha habido temor, en todo tiempo ha habido crisis, en todo tiempo ha habido gente mala. Y seguirá habiendo gente mala en todo tiempo hasta que el Señor venga por segunda vez. Porque la realidad que no debemos ignorar es que la maldad seguirá multiplicándose, el amor de muchos seguirá enfriándose, las guerras y rumores de guerras continuarán, los falsos cristos y los falsos profetas seguirán apareciendo por montones y seguirán engañando a muchos. Pero la verdad del Evangelio dice el Señor Jesucristo: miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no será el fin. Y cuando ustedes vean que todas estas cosas suceden, sabed que el tiempo está cerca. Por lo tanto, dice el Señor: erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso de alabanza a nuestro Salvador y Redentor Jesús. Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque nuestra redención el día de hoy está más cerca que el día de ayer. Amén. En otras palabras, no tenemos que estar en medio de una crisis de temor, de inseguridad, de incertidumbre para que este texto, Romanos 8:1 y 39, sean relevantes en nuestra vida. Hay que vivirlo todos los días. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y más adelante el apóstol Pablo mismo le dice a los romanos, Romanos 14:8: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Cuántos son del Señor? Somos del Señor, pero en tanto estamos en este mundo y en este cuerpo de muerte, dice el versículo 39, no habrá nada, no habrá nadie que nos pueda separar del amor de Dios. Porque en Romanos 8:35 Pablo pregunta diciendo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación? Ahora, la realidad que todos conocemos es que todos pasamos por tribulaciones, ¿sí o no? Todos hemos experimentado una y otra vez tribulaciones. Pero la verdad es que ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Versículo 38: por lo cual estoy seguro, dice Pablo, estoy seguro, tengo la convicción, no hay nada que me desoriente, no hay nada que me pueda desviar de esta convicción. Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Yo no entiendo cómo hay personas que empiezan a hacer guerra espiritual y empiezan a atar las potestades que hay en los cielos. Sí es cierto que hay potestades, hay un gobierno satánico que está muy bien organizado, pero lo que mi Biblia dice es que ni esos principados, ni esas potestades, ni lo presente, ni lo porvenir me pueden separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Puedes creer eso? El cristiano vive por fe, no por lo que se ve. El cristiano vive por fe, no por lo que se ve. Si es cierto, lo que se ve a nuestro alrededor es este mundo cada vez corrompiéndose más y más. Recordemos que en el contexto de Romanos 7:24 que Pablo está hablando, se vale de su propio ejemplo para mostrarnos con toda claridad la lucha que él mismo estaba enfrentando.
que es la lucha que todos los cristianos enfrentamos todos los días, porque todavía en nosotros hay como un residuo, como un bagaje de pecado con el cual todavía tenemos que estar batallando. Nadie puede decir yo ya soy completamente 100% libre del pecado. No. Todavía hay un residuo, todavía hay un bagaje del pecado que todavía mora en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que el pecado ya ha dejado de ser nuestro amo, nuestro Señor, pero sigue siendo nuestro enemigo y hay que luchar contra él. Pero para luchar contra él no hay que hacerlo en nuestras propias fuerzas. Hay que hacerlo con el respaldo del Espíritu Santo, con el cual tú y yo fuimos sellados, mis hermanos. No es con fuerza, no es con ejército, dice el Señor, es con el poder de mi Espíritu Santo. Así es como debemos hacer la guerra espiritual. Dice la Biblia, hablando el apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8, dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero luego el versículo 9 dice, al cual resistid, ¿cómo? Firmes en la fe. Afírmate en la fe, mi hermano. Las luchas, las batallas de todos los días no van a terminar. Vamos a seguir batallando. Vamos a seguir viendo cosas que no hemos visto todavía. Pero hay que afirmarnos en la fe. Al cual resistid firmes en la fe. Y una vez que Satanás ve que tú estás resistiendo lo firme en la fe, huirá de vosotros. Ese enemigo que en la mayoría de las veces, el enemigo del pecado, que en la mayoría de las veces nos ataca, escuchen esto, ese enemigo a veces en la mayoría de los casos nos ataca de dentro, por la parte de adentro, ahí donde está el alma. Y el alma contiene los sentimientos, los pensamientos y las emociones, pero también ahí está la voluntad. Y cuando nuestro enemigo, el pecado, con el cual todavía seguimos luchando, invade nuestros sentimientos, entonces sentimos como que nuestra vida se está desmoronando, o nuestros pensamientos. Acuérdese que el campo de batalla del enemigo son nuestros pensamientos. Es el taller del enemigo que quiere trabajar ahí en nuestros pensamientos y en nuestras emociones para que nuestra libre voluntad o en nuestra libre voluntad nos lleve, una vez que el diablo te engañó, nos va a llevar a cometer acciones pecaminosas. Por lo tanto, de ninguna manera debemos luchar en nuestras propias fuerzas. Esa es la realidad que llevó al apóstol Pablo a poder reconocer de su vida misma: miserable de mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Pablo mismo se responde en el versículo 25 del capítulo 7 de Romanos: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Sí, soy un miserable porque estoy luchando contra el pecado. ¿Quién me libra de este pecado de muerte? Solamente Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por Jesucristo? Sí, porque Él es el único que tiene todo el poder para librarnos de este cuerpo de muerte. Y eso es precisamente lo que Pablo está tratando de explicar en este pasaje de Romanos capítulo 8 versículos del 1 al 4. Voy a dejarlo aquí, pero voy a continuar la semana que entra. Sí. Si quisiésemos resumir la enseñanza de Pablo en este pasaje de Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 4, pudiésemos hacerlo con dos palabras solamente: justificación y santificación. Justificación y santificación. Para todos aquellos que estamos unidos a Cristo por la fe, dice Pablo, ya no hay ninguna condenación. ¿Cuántos creen esta verdad? Ya no hay ninguna verdad para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Ahora sí, dale un fuerte aplauso de alabanza a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar y vamos a pedir al Señor que Él nos fortalezca, que nos fortalezca en la fe para poder seguir luchando contra este pecado con el cual todos todavía tenemos problemas. Cierra tus ojos un momento y dile al Señor: Señor, gracias por esa gran verdad gloriosa que tú inspiraste al apóstol Pablo para escribir a los de la iglesia en Roma.
Ninguna condenación. Cuando en el capítulo 7, versículo 24, al ser expuesto a tu imponente santidad, él pudo exclamar: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En el capítulo 8, versículo 1, él ya está ahora en una certeza y en una convicción diciendo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa es la gran realidad, Señor, que tú lograste para nosotros en la cruz. Por lo tanto, cuando el enemigo venga a quererte condenar, hermano, hermana que estás aquí, dile lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Ninguna condenación hay para mi vida. Cristo ya me ha liberado de la condenación eterna. Ahora soy un hijo de Dios. Sí, estoy luchando contra el pecado, pero aquí estamos luchando. Y hay que seguir luchando, porque las cosas que vemos seguirán sucediendo a nuestro alrededor. Señor, fortalece nuestra fe en este tiempo. Que no venga la duda, que no venga la incertidumbre, que no venga el temor a nuestro corazón. Que venga la seguridad, que venga la certeza. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Todavía no te vemos, Señor, porque no regresas aún por segunda vez. Pero cuando te veamos, Señor, nos gloriaremos en esa gran esperanza de poder verte, Señor, cara a cara cuando estemos allá en tu reino y este cuerpo corruptible haya sido vestido de incorrupción, Señor. Y ahí en tu reino, ahí en tu presencia te veremos tal como tú eres. Esa es nuestra esperanza, Señor. Así que fortalece nuestra fe, fortalece nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Si alguno de mis hermanos aquí presentes o los que nos están escuchando se ha desanimado, ha venido la duda, el temor, la inseguridad, Señor, en estos momentos que descienda tu presencia a este lugar, que descienda, Señor, la convicción de tu Espíritu Santo a nuestro corazón para traer certeza, para traer seguridad, para traer confianza, para traer quietud al corazón. Tú dijiste, Jesús, no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar una morada para que donde yo estoy también vosotros estéis. Esa es nuestra esperanza y es allá donde queremos estar, ahí en tu presencia, Señor, adorándote y glorificándote por toda la eternidad, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a tener esta convicción en nuestro corazón. Bendice cada familia representada en esta casa, Señor. Bendice a todos aquellos, Señor, que están conectados a esta transmisión, Señor. En el nombre de Jesús, que tu palabra corra, Señor. Que tu palabra, que es viva, que es eficaz, corra hacia los 4 puntos de la tierra, Señor. Y traiga paz, y traiga consuelo, y traiga certeza, y traiga seguridad, Señor. Así como le dijiste a aquella mujer que sorprendieron en el mero acto de adulterio: ni yo te condeno. Gracias, Señor, porque tú no nos condenas, porque eres Padre, porque tú nos salvaste, veniste a este mundo no para condenar al mundo. El mundo ya estaba condenado, pero veniste para hacernos salvos de la condenación eterna. Gracias, Jesús. A ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Y la iglesia dice amén, amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios. A ti la gloria, a ti todo el honor siempre, Señor. Gracias, Señor. Llévanos con bien hasta nuestras casas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vámonos con esta palabra en nuestro corazón, mis hermanos. Que no permitas que el enemigo te robe esta gran verdad. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Nos vemos el miércoles. Tenemos reunión a las 7 de la tarde. O el próximo domingo. Les esperamos a las mujeres también el próximo sábado a las 10 de la mañana. Que Dios les bendiga a todos. A nuestros invitados, gracias por acompañarnos esta tarde. Que Dios les bendiga. Nos vemos Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.